Hola, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Hace tanto que no platicamos. Hoy es 29 de octubre del año 2025 y quiero platicar con ustedes acerca de un poquito de mi historia, para que sepan por qué pinto lo que pinto, por qué porto lo que porto. Y esto tiene que ver con el primer viaje, la primera visita que tuve en el desierto, por allí del 2007 aproximadamente. En aquella ocasión, estando en el desierto, me comí unos jicuritos, unos 5. Era la primera vez que lo hacía. Y ese día tuve una visión de un águila dorada. El águila me explicó mi propósito. Me explicó por qué tenía el papá y la mamá que tengo, mi familia y los maestros que había tenido hasta el momento. El águila, en ese día, en esa noche, me regaló una visión. Todo el desierto se llenó de plumas, 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 plumas caían por todos lados. Incluso meses después, cuando yo vivía en casa de mi abuela materna, había noches que yo despertaba, noches de luna llena, y en esas noches mi habitación se llenaba de plumas. No vayan a pensar que eran plumas como las que tengo, físicas. Era una visión. Plumas doradas caían en mi habitación. 3 veces pasó. Un recordatorio para que no me alejara del camino. La planta del jicuri desde entonces me enseñó a ver y a curar. Hay muchas cosas que veo. Hay enfermedades y daños que puedo retirar. La segunda vez que fui al desierto justamente vi al venado. Así como ustedes me ven ensombrerado, pero el rostro no se le veía. Y me preguntó qué quería. Y le dije que quería aprender. Me dio las reglas. Me dijo de qué se trataba y me preguntó si estaba dispuesto. Y de una u otra forma ya no me pude ir. Me quedé. Y aprendí. Y sigo aprendiendo porque no hay manera de acabar con el conocimiento que la planta te da. No importa si lo crees o no lo crees. El conocimiento está allí. Un conocimiento ancestral. No hubo una persona que a mí me enseñara. Me enseñó la planta. Por eso la pinto. Por eso me acompaña a todos lados. Porque vive en mí. Ese primer, esa experiencia, ese camino me llevó a escribir. Por eso escribí Naciendo a la Vida, Mezcalito y el Temazcal, porque la planta me enseñó su dominio, pero me dijo y me explicó que había puertas que son solo de los humanos a los que ella no tiene acceso. No te puede llevar, te puede mostrar el camino, te puede enseñar la puerta, pero esa puerta solo la puedes atravesar tú. Y esa puerta no está afuera de ti, está en tu interior. Por eso la enseñanza siempre es hacia adentro. Afuera nos distraen con todo lo que nos distraen. La política, los deportes, el espectáculo, la ciencia, la medicina. Hay un montón de cosas que si tú las observas están diseñadas para distraerte. Por ejemplo, la pandemia, COVID-19. Diseñada para sacarte de tu centro. Diseñada para vivir en miedo, en terror. Muchos se perdieron. Siempre se trata de regresar a tu interior. A pesar de todo, regresa a tu interior. Allí en el interior está la divinidad. Allí es donde encuentras la conciencia crística, al Cristo. No está fuera en una cruz clavado a las iglesias.
tampoco está en los templos, ni está en los temazcales. No porque no suceda, pero no está allí, está en ti. Un maestro que te saca de tu interior no es maestro. Por eso las ceremonias de plantas sagradas, tú te das cuenta, cuando las personas no te dejan entrar en tu interior, ese es un, ese es un hechicero, ese es un servidor del ego, del que te va a llevar a lo ilusorio. No necesitas aprenderte cantos, no necesitas aprenderte danzas, no necesitas aprenderte la palabra, porque la palabra, la danza y el canto habita en tu interior. No necesitas a los ancestros y sus danzas más que para recordar que hoy también se puede vivir como ellos, con las circunstancias y las características de nuestra época. Pero así como ellos recibieron cantos y danzas, también nosotros las podemos recibir, pero no las recibimos porque estamos enajenados, aprendiendo y repitiendo como merolicos palabras que no entendemos. Entonces escribí Naciendo a la Vida porque después de algunos años de camino pude atravesar esa puerta. Atravesé la puerta y me di cuenta que vivía en una ilusión, en la ilusión de mí mismo. Pero para poder nacer, como nos enseña el Cristo, hay que morir. Pero no tienes que entregar tu carne y tu sangre, tienes que entregar tu ego, que es una ilusión. Una vez que eso sucede, se disuelve. No significa que ya no quede, porque el ego lo necesitamos para vivir en sociedad, pero se convierte en un ego domesticado. Por eso vemos al Buda, al Krishna y a todas estas imágenes que se sientan sobre un tigre, sobre un león, sobre algún animal, porque el animal es el ego, es la bestia que tenemos dentro y que siempre vamos a tener. La diferencia es que cuando la bestia te domina, te arrastra. Una vez que está domesticada, te sirve. Y obviamente la cualidad de la conciencia pues es superior. Por eso se ven tan diferentes entre nosotros. Por eso crucificaron al Cristo. Imagínate tú con nuestra vulgaridad junto a una persona que alcanzó lo sagrado. Nos vamos a ver ridículos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué relaja a tu ego? ¿Salvar al criminal o salvar al que está por encima de ti? Para verme bien, mejor aniquilo a lo superior y me quedo con lo inferior. Así junto a él me voy a ver más grande. Entonces sacrifican el amor. Sacrifican la conciencia crística. Sacrifican la luz. Sacrifican el amor. Entonces, en ese primer libro, Naciendo a la Vida, platico todas las experiencias que tuve en ese camino hasta que me di cuenta de la ilusión de la que desperté y que ahora de alguna u otra manera me ha llevado a tener una vida muchísimo más sensata, sin tantas ilusiones, porque una vez que atraviesas la puerta no significa que llegaste, significa que comenzaste y apenas vamos dando pasos. No es tan fácil, porque además vivimos en un mundo que todo el tiempo está tirando de ti hacia afuera. No te dejan ir adentro, no tienes tiempo para ti, y el tiempo que tienes para ti lo utilizas con distracciones, cualquier tipo de distracción. El segundo libro se llama Mi hijo es El despertar del león. Y ese es más o menos un dictado
porque yo me sentaba a escribir palabras, ideas que me llegaban, y yo refiero que no necesariamente son mías, pero que sí fluyeron a través de mí. En el despertar de León, básicamente, te estoy diciendo a ti que me oyes, a ti que me ves, que tú eres la encarnación de lo divino, la encarnación de lo sagrado, la encarnación de la conciencia universal, pero en un cuerpo humano que tiene la característica de tener un cerebro con 2 hemisferios y que es capaz de expandir su conciencia más allá de nuestro ego. Porque una vez que se disuelve, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande. Y ahí te das cuenta que eres uno con la totalidad, o sea que ya no hay diferencia, que no hay un dentro, que no hay un fuera, que no hay un bueno, que no hay un malo. Se acaba. Por eso está el símbolo del Ouroboros, de la serpiente que se come su propia cola, porque le ha dado la vuelta, ya no hay bien y ya no hay mal. Lo que hay es la totalidad. Esa conciencia es uh, el inicio de la nueva vida, en la que te das cuenta que no hay vida, que no hay muerte, que no hay principio, que no hay final, y por lo tanto eres eternidad, eternidad que habita en ti. Eternidad a la que no tienes acceso, porque todo el tiempo te dijeron que solo había uno, que era el Hijo del Padre, y que todos los demás nomás servimos para adorarlo. ¿Cuándo escuchaste al Cristo decir, he venido a que me adoren, he venido a que me levanten templos y que cada domingo vayan y den diezmo porque así ustedes van a alcanzar? Jesús bendito, jamás. Vino y dijo, en ti, yo soy, dice que es la puerta y el camino. Claro, porque si no puedes pasar por Él, no puedes llegar a Dios, porque Él es la puerta. Pero esa puerta está en ti, no es externa, es interna, el Cristo está dentro. Entonces el par de libros están escritos, y les voy a dejar el link porque están en Amazon, los puedan leer si un día lo quieren hacer. Son 2 libros que de una u otra forma te invitan a recorrer tu propio camino, porque no venimos a recorrer el camino del Buda, no venimos a recorrer el camino del Krishna, no venimos a recorrer el camino de otro, porque tu camino es único e irrepetible. Si tú puedes hacer eso, entonces estás expandiendo tu conciencia y ayudando a la humanidad a que expanda la suya, uno por uno. Yo no puedo hacer nada por ti, absolutamente nada, más que recordarte como a mí me lo han recordado. Es en ti y solo en ti. Y no necesitas templos, y no necesitas maestros, y no necesitas vestirte ni atuendos. No, hombre. Sí, por eso dicen que el hábito, el atuendo, no hace al monje. Porque te puedes vestir como tú quieras, te puedes poner el sombrero como me lo estoy poniendo, y eso no te hace, eso no te convierte. Lo que te convierte son tus pasos verdaderos que te llevan a tu interior. Y una vez que encuentras esa puerta interna, pues llegas a casa. Y otra vez, llegar a casa no significa que ya se acabó. No, una vez que llegas a casa te das cuenta que hay jardines, jardines y templos y palacios. Aquí la tierra es un pequeño jardín. El puro jardín, imagínate el templo, imagínate el palacio donde vive el Eterno. Ya quisiera echarle una ojeada. Y entonces, nacer a la vida es dejar
ese yo ilusorio, y mi hijo es, el despertar del león es la otra parte, cuando ya te diste cuenta, y entonces las palabras del león, el rugido del león, se escucha y resuena. Porque esa es la parte bonita. Porque no necesitas estárselo diciendo a todos. Porque ya la presencia impacta. Y no necesariamente, bueno, sí impacta a tu alrededor, pero no solo eso, sino que impacta en el hipercampo. Y entonces desde hace mucho tengo la idea de que una vez que en tu interior puedes encontrar la fuente, eso que tú mandas a la fuente lo regresa amplificado y lo regresa para todos. Cuando el Cristo alcanzó el estado de cristalización, hizo que la fuente lo regresara para todos, lo puso al alcance, no lo dejó ahí. Ahí está, nada más busca. Es una tarea individual. ¿Y quién te va a cobrar por eso? ¿A quién le tienes que pagar? ¿A quién tienes que venerar? Ese es el punto en el que yo me molesto y me enojo por toda la bola de sanguijuelas, por todos esos nidos de serpientes que se enriquecen y se aprovechan de la fe, de la ignorancia, del miedo, de los que confían ciegamente. No hay mucho que hacer. Es un llamado individual, pero ese llamado no es externo, no es en mi palabra, es en tu interior. Y siempre está sonando y resonando a que voltees. Pero como cuando van y tocan a tu puerta, ¿tienes 5 minutos para hablar de Dios? No, tienes 5 minutos para escuchar a Dios en tu interior. Y una vez que lo escuchas, te das cuenta que vive en ti y que vives en Él y que somos el mismo ser. Dios Padre, la fuente creadora, y nosotros los hijos. Pero no solo el Cristo, y no solo tú, y no solo yo, sino todos. Todos. ¿Cómo puede ser que tú sí y yo no? O que yo sí y tú no. O que él sí y nosotros no. ¡Qué ridículo! Pero bueno, esa es parte de la doctrina. Y ya está en cada quien. Y tenemos hasta el último instante de nuestra vida para voltear a vernos y encontrarnos. Aunque sea un instante que nos demos cuenta. En ese instante podemos alcanzar la eternidad. No desperdicies tus momentos, tus horas. No todo es hacer dinero. No todo es vernos bonitos. Aunque hay que reconocer que una vez que lo encuentras dentro de ti, pues la belleza sucede de adentro hacia afuera. Y no hay dinero que alcance para pagar eso. No lo hay. Y no significa que tengamos un Dios pobre. Es un Dios que desborda.
porque está lleno hasta el copete. Existe la vida, esa es la prueba de que desborda. En fin, solo es recordarnos, ustedes a mí, yo a ustedes, que la totalidad, que la eternidad, que la divinidad está ni siquiera a un paso, ya está ahí, porque además ese es nuestro origen. No es algo que vayas a ganar, solo es algo que tienes que recordar. Así que dulces recuerdos y no dejemos de caminar, porque vamos a cruzar y allá nos vamos a volver a encontrar. Pásenla bien. Saludos.